Recursos Humanos envió un correo a toda la empresa con mi foto y las palabras, despedido por salir 3 minutos antes. No recontratar. No dije nada. Horas después, un agente federal entró en la sala de juntas, pronunció una frase y toda la compañía cayó en el caos. El correo llegó a cada bandeja de entrada exactamente a las 3:47 de la tarde. Mi foto, una foto profesional de rostro, estaba en la parte superior del mensaje bajo un letrero que decía, *aviso de terminación, no recontratar. Debajo, en letras rojas y negritas, la razón de mi despido miraba a cientos de empleados. *despedido por abandonar el lugar de trabajo 3 minutos antes de la hora autorizada de salida. Violación de la política de la empresa. Efectivo inmediatamente. Ya estaba en casa cuando mi teléfono empezó a vibrar. Mensajes de texto llegaban en avalancha de compañeros de trabajo, excompañeros de equipo, incluso personas de departamentos que apenas conocía. Algunos expresaban conmoción, otros ofrecían condolencias. Unos pocos parecían confundidos sobre por qué una infracción tan menor merecía ese nivel de humillación pública. Mis manos temblaban mientras leía los mensajes, pero no respondí a ninguno. En su lugar, puse mi teléfono boca abajo sobre la encimera de la cocina y me quedé mirando la pared. 3 minutos. Me despidieron por salir 3 minutos antes. Lo que no sabían era que esos 3 minutos habían salvado mi vida. La historia realmente comienza 6 meses antes, mucho antes de que ese correo saliera. Trabajaba como analista senior de cumplimiento en Meridian Financial Group, una firma de inversiones de tamaño medio en el centro de Chicago. El trabajo pagaba bien, los beneficios eran sólidos y el trabajo en sí era intelectualmente lo suficientemente desafiante como para mantenerme comprometido. Había estado allí casi 4 años, subiendo constantemente en la escalera corporativa y ganándome la confianza de mis supervisores. Todo cambió cuando Darren Walsh se unió al equipo ejecutivo como director de operaciones. Llegó con una reputación de optimizar operaciones y reducir costos, lo cual en el papel sonaba bastante razonable. Sin embargo, durante su primer mes, quedó claro que su versión de eficiencia implicaba crear un ambiente de miedo y microgestión. Darren implementaba nuevas políticas casi semanalmente. Las horas extras obligatorias sin compensación adicional se volvieron la norma. Los descansos para almorzar eran monitoreados y cronometrados. Instaló software que rastreaba cada pulsación de tecla y movimiento del ratón en las computadoras de la empresa. La razón oficial era el análisis de productividad, pero todos sabían que se trataba de control. Debía haber visto las señales de advertencia antes. Durante mi evaluación anual, Darren se sentó frente a mí con una sonrisa delgada que nunca llegó a sus ojos. Elogió mi ética de trabajo y atención al detalle. Luego pasó 20 minutos explicando cómo la compañía necesitaba jugadores de equipo que entendieran el sacrificio. Las personas que ponían a la organización primero, dijo, eran las que prosperarían bajo su liderazgo. En retrospectiva, esa conversación fue una prueba. Estaba evaluando cuánto podía presionar antes de que yo me resistiera. Mi trabajo real consistía en asegurar que la compañía cumpliera con las regulaciones financieras federales. Revisaba transacciones, auditaba procesos internos y preparaba informes para las agencias reguladoras. Era un trabajo meticuloso que requería precisión y una comprensión profunda de marcos legales complejos. Aproximadamente 3 meses después de que Darren asumiera el cargo, noté irregularidades en algunos de los informes de transacciones que llegaban a mi escritorio. Pequeñas discrepancias al principio, fáciles de descartar como errores administrativos. Un punto decimal en el lugar equivocado aquí, una transacción mal clasificada allá. Lo señalé a través de los canales apropiados y asumí que serían corregidos. No lo fueron. Los errores continuaron y comencé a ver patrones. Algunas cuentas mostraban actividad que no se alineaba con sus propósitos declarados. El dinero se movía de maneras que rozaban los límites legales y, en algunos casos, los cruzaban por completo. No era un desfalco o fraude descarado, sino más bien un sistema cuidadosamente construido de violaciones regulatorias escondido tras capas de complejidad burocrática. Documenté todo, cada transacción sospechosa, cada transferencia cuestionable, cada instancia en que los registros internos de la compañía no coincidían con lo que se reportaba a las agencias federales. Guardé copias de los reportes que presenté internamente junto con las respuestas que recibí, las cuales iban desde lo despectivo hasta lo hostil. Cuando solicité una reunión con Darren para discutir mis preocupaciones, me hizo esperar 3 semanas antes de finalmente acceder a verme. Su oficina ocupaba toda la esquina suroeste del piso 23, con ventanas de piso a techo con vista a la ciudad. Él estaba sentado tras un escritorio que probablemente costaba más que mi auto. Su expresión era de irritación apenas disimulada. Presenté mis hallazgos de la manera más profesional posible, guiándolo a través de la documentación que había recopilado. Escuchó sin interrumpir, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Estás haciendo algunas acusaciones muy serias. No son acusaciones, respondí con cuidado. Son observaciones basadas en los datos que he revisado. Mi trabajo es asegurar que cumplimos con las regulaciones federales, y estas transacciones generan preocupación. Tu trabajo, dijo lentamente,
Es hacer lo que se te dice y confiar en que la gente por encima de ti sabe lo que hace. Tenemos abogados y contadores que aprueban todo. ¿De verdad crees que sabes más que ellos? La condescendencia en su voz era inconfundible. Mantuve mi tono ecuánime. No estoy cuestionando la experiencia de nadie. Simplemente señalo discrepancias que deben abordarse antes de que se conviertan en problemas mayores. Tomado en cuenta, dijo, poniéndose de pie para señalar que la reunión había terminado. Lo investigaré. Pero nunca lo hizo. En cambio, las cosas empeoraron. Mi carga de trabajo aumentó drásticamente. Me encontré asignado a proyectos fuera de mi área de experiencia, para luego ser criticado cuando no podía completarlos a satisfacción de Darren. Mi acceso a ciertas bases de datos fue restringido sin explicación. Colegas que solían colaborar conmigo de repente se volvieron distantes, evitando el contacto visual en los pasillos. El ambiente laboral hostil era deliberado y calculado. Darren quería que me fuera, pero no podía despedirme directamente sin causa, especialmente dado que yo ya había expresado preocupaciones sobre posibles violaciones legales. Así que estaba construyendo un caso, creando un rastro de papeles que justificaría mi despido. Yo sabía lo que estaba pasando, pero también sabía que no podía irme. Marcharme significaría abandonar las pruebas que había reunido, y peor aún, significaría guardar silencio sobre actividades que podrían dañar a inversionistas y clientes inocentes. Las violaciones regulatorias que había descubierto no eran crímenes sin víctimas. Involucraban tergiversación del riesgo, manejo inadecuado de fondos de clientes y posibles incumplimientos del deber fiduciario. Así que comencé a prepararme. Cada noche después del trabajo, hacía copias de documentos relevantes. Mantenía notas detalladas de conversaciones y reuniones. Respaldé todo en múltiples ubicaciones, incluyendo una cuenta de almacenamiento en la nube segura que no tenía conexión con la red de la empresa. También contacté a un abogado especializado en casos de denunciantes. Su nombre era Gregory Winters y me lo recomendaron mucho un ex colega que había navegado exitosamente una situación similar. Nos reunimos en una cafetería lejos de mi oficina y pasé 2 horas explicándole todo lo que descubrí. Esto es sustancial, dijo, revisando los documentos que llevé. Si incluso la mitad de esto se sostiene bajo escrutinio, estamos ante violaciones significativas de las leyes de valores. ¿Qué hago?, pregunté. Necesitamos ser estratégicos, dijo Gregory. En el momento en que reportes esto oficialmente a las autoridades federales, estarás protegido bajo los estatutos de denunciante. Pero el momento importa. Si te despiden antes de que hagas ese reporte, será más difícil probar represalia. Y si me despiden después, entonces es represalia de manual, y el caso se vuelve aún más fuerte. Pero de cualquier modo, debes estar preparado para que esto se ponga feo. Las empresas no toman bien a los denunciantes, incluso cuando los denunciantes tienen razón. Entendí los riesgos. Lo que no anticipé fue que tan rápido escalarían las cosas. Las semanas que siguieron a mi reunión con Gregory fueron de las más estresantes de mi vida. Continué yendo a trabajar cada día, manteniendo una conducta profesional mientras sentía que caminaba por un campo minado. Cada interacción con la gerencia se sentía cargada de una tensión no dicha. Cada correo que enviaba era redactado con cuidado, sabiendo que podría terminar como evidencia algún día. La campaña de Darren para sacarme se intensificó de maneras tanto obvias como sutiles. Mi espacio de trabajo fue reubicado 3 veces en 2 meses, cada vez a una ubicación menos deseable. Primero, me mudaron de mi oficina con ventana a un cubículo cerca de las fotocopiadoras. Luego a un escritorio en un corredor de mucho tráfico donde las conversaciones hacían la concentración casi imposible. Finalmente, terminé en un rincón junto a la sala mecánica principal del edificio y un elevador de carga, donde el constante ruido mecánico y las vibraciones me provocaban un leve dolor de cabeza que nunca desaparecaba del todo. Mis asignaciones se volvieron cada vez más extrañas y desconectadas de mi verdadera especialidad. Me pidieron compilar datos históricos sobre tendencias del mercado que nunca había estudiado. Recibí solicitudes para analizar regulaciones cambiarias de países donde la empresa no tenía operaciones. Cuando entregaba trabajos meramente adecuados, no excepcionales, sobre estos temas desconocidos, mis evaluaciones de desempeño reflejaron de repente preocupaciones sobre mis capacidades. El aislamiento era quizás lo peor. Colegas que antes almorzaban conmigo de repente tenían otros planes. Programaban reuniones de equipo sin avisarme. Luego me criticaban por faltar. Mis sugerencias en las reuniones a las que sí asistía eran ignoradas o inmediatamente descartadas. Veía cómo las ideas que proponía eran rechazadas, solo para ser implementadas semanas después y acreditadas a otra persona. Un día particularmente difícil sobresale. Había estado trabajando en un problema de cumplimiento legítimo que involucraba una serie de transacciones que parecían diseñadas para evitar activar los requisitos de reporte automático. El patrón era claro para cualquiera con experiencia en el campo, pero cuando se lo mencioné a mi supervisor, se mostró visiblemente molesto. «Estás viendo problemas donde no los hay», dijo, sin levantar la vista de su pantalla. «Quizás necesitas tomarte un tiempo libre. Pareces estresado».
No estoy estresado, respondí con cuidado. Estoy haciendo mi trabajo. Estas transacciones están estructuradas de una manera que levanta alertas bajo la ley de secreto bancario. Finalmente me miró, con una expresión fría. El departamento legal ya revisó estos. ¿Estás sugiriendo que nuestros abogados no saben lo que hacen? Estoy sugiriendo que esto merece una segunda mirada. Tu sugerencia ha sido anotada y rechazada. Pasa a otra cosa. Esa conversación confirmó lo que ya sospechaba. Los problemas que estaba identificando no estaban siendo ignorados por accidente. Estaban siendo activamente suprimidos. Y mi persistencia en señalarlos me estaba convirtiendo en un pasivo más que en un activo. Comencé a llevar un diario, documentando no solo las irregularidades financieras que descubría, sino también el acoso laboral que experimentaba. Las fechas, horas y testigos de cada incidente, el patrón de comportamiento que claramente estaba diseñado para obligarme a renunciar voluntariamente. Gregory me había aconsejado que demostrar un ambiente laboral hostil fortalecería cualquier reclamo por represalia si llegaba a eso. Mi vida personal comenzó a sufrir bajo la presión. Había estado saliendo con alguien durante unos 6 meses, una persona genuinamente amable llamada Tyler que trabajaba en desarrollo de software. Él notó el cambio en mí casi de inmediato. Me volví retraída y ansiosa, revisando constantemente mi teléfono en busca de correos del trabajo. Incluso durante nuestro tiempo juntos, las conversaciones durante la cena terminaban siendo yo desahogándome sobre la última indignidad en el trabajo. Una tarde, Tyler se sentó frente a mí en un restaurante y dijo, necesitas renunciar. Este trabajo te está destruyendo. No puedo, dije, aunque había pensado lo mismo innumerables veces. ¿Por qué no? Eres talentosa. Encontrarás algo más. ¿Cómo podría explicar que irme se sentía como abandonar mi responsabilidad? ¿Que los ahorros para el retiro de las personas y sus carteras de inversión estaban en riesgo por lo que ocurría en Meridian? ¿Que marcharme significaría dejar que Darren y sus cómplices siguieran operando sin consecuencias? Es complicado, fue todo lo que pude decir. Tyler fue paciente conmigo, pero podía ver cómo la relación se resquebrajaba bajo el peso de mi estrés y preocupación. Rompimos aproximadamente un mes después, y aunque él fue amable, sus palabras de despedida dolieron. Espero que lo que sea que te aferras en esa empresa valga lo que te está costando. En ese momento, no estaba segura de que así fuera. Las pruebas que estaba reuniendo me parecían sustanciales, pero ¿serían suficientes? ¿A alguien le importaría? Las autoridades investigarían realmente, o mi denuncia desaparecería en un vacío burocrático mientras mi carrera se hundía. Mis padres también notaron que algo andaba mal. Durante una llamada telefónica un domingo, mi madre hizo preguntas directas sobre el trabajo que yo evadí torpemente. Ella siempre había sido perceptiva, capaz de leer mis estados de ánimo, incluso a través de mis intentos por ocultarlos. Algo está pasando, dijo. Suenas agotada. Solo es temporada alta, mentí. Ya sabes cómo se pone. Cariño, te he escuchado hablar de la temporada alta antes. Esto es diferente. ¿Estás segura de que todo está bien? Quería contarle. Quería explicarle toda la situación y pedirle su consejo, pero también sabía que la preocuparía enormemente, y que ella no podría hacer nada para ayudarme. Así que la tranquilicé diciendo que todo estaba bien y prometí visitarla pronto. La presión financiera añadió otra capa de estrés. Chicago no era una ciudad barata para vivir. Y aunque mi salario había sido cómodo, había estado viviendo al día como la mayoría de la gente de mi edad. La incertidumbre sobre la seguridad de mi trabajo hacía que cada gasto se sintiera arriesgado. Comencé a posponer compras necesarias, a evitar eventos sociales que costaran dinero, a cancelar suscripciones que no necesitaba absolutamente. Los honorarios legales de Gregory también estaban aumentando, aunque él fue generoso con los planes de pago y comprendía mi situación financiera. Aún así, ya le había pagado varios miles y ni siquiera habíamos presentado nada oficial todavía. La inversión se sentía necesaria pero aterradora, especialmente sabiendo que podía perder mis ingresos en cualquier momento. El sueño se volvió esquivo. Me quedaba despierto repasando escenarios, imaginando conversaciones que podrían ocurrir, preocupándome por lo que podría haber pasado por alto en mi documentación. Algunas noches, me levantaba a las 2 o 3 de la madrugada y revisaba mis archivos de nuevo, comprobando 2 veces que todo estuviera organizado y respaldado correctamente. La paranoia no era completamente injustificada. Mi computadora del trabajo claramente estaba siendo monitoreada más de cerca que antes. Recibía correos electrónicos haciendo referencia a informes que acababa de abrir, como si alguien estuviera observando mi actividad en tiempo real. Mi escritorio fue registrado al menos una vez mientras estaba ausente, evidenciado por objetos que estaban en posiciones ligeramente diferentes cuando regresé. Dejé de usar mi computadora del trabajo para cualquier cosa sensible. Toda mi documentación se hacía en mi laptop personal en casa. Usaba el punto de acceso de mi teléfono en lugar de mi internet doméstico por si acaso. Gregory me había advertido que las empresas a veces contrataban investigadores privados para indagar en la vida de los denunciantes, buscando cualquier cosa que pudieran usar para desacreditarlos.
Buscarán cualquier debilidad, dijo durante una de nuestras reuniones. Problemas financieros, problemas de relaciones, cualquier cosa que pueda hacerte parecer poco confiable o vengativo. Necesitas estar por encima de cualquier reproche en cada aspecto de tu vida en este momento. Ese consejo me hizo aún más cuidadoso. Llevé registros detallados de mi tiempo en el trabajo, llegando temprano y quedándome tarde para asegurarme de que nadie pudiera alegar que estaba holgazaneando. Evité el alcohol por completo, preocupado de que incluso un trago social pudiera usarse en mi contra de alguna manera. Me volví hipervigilante en seguir cada política de la empresa al pie de la letra, sin importar cuán menor o absurda fuera. El estrés se manifestó físicamente. Perdí peso sin intentarlo. Mi apetito suprimido por la ansiedad constante. Mi cabello comenzó a caerse en la ducha lo suficiente como para que lo notara. Desarrollé dolores de cabeza por tensión que los medicamentos de venta libre apenas aliviaban. Mi médico sugirió técnicas de manejo del estrés y ofreció recetarme algo para la ansiedad, pero me negué. Necesitaba mantenerme agudo y alerta. Durante este periodo, descubrí que no era la primera persona en Meridian en plantear inquietudes sobre prácticas cuestionables. A través de conversaciones cuidadosas con empleados de mayor antigüedad, supe de otros que intentaron oponerse a directivas problemáticas a lo largo de los años. Una había sido reasignada a un puesto sin futuro hasta que renunció. Otro había sido sometido a un plan de mejora de desempeño durante meses por asuntos triviales hasta que renunció, en lugar de seguir luchando. Una mujer llamada Ruth, que trabajaba en contabilidad, compartió su historia conmigo un día tomando café. Ella había notado irregularidades en informes de gastos 3 años antes, involucrando a altos ejecutivos. Cuando lo reportó a través de los canales adecuados, no pasó nada con los ejecutivos, pero su propio informe de gastos de repente fue sometido a un escrutinio intenso. Recibió advertencias por escrito por errores menores que antes habían sido pasados por alto. Eventualmente, dejó de presentar cualquier gasto, pagando costos de negocios de su propio bolsillo en lugar de lidiar con el acoso. Hacen imposible hacer tu trabajo con integridad, dijo Ruth en voz baja. O te adaptas o sufres. Lamento que estés aprendiendo esto de la manera difícil. Su historia me hizo sentir tanto enojo como determinación. Esto no era solo sobre mí ni siquiera sobre las violaciones específicas que había descubierto. Se trataba de una cultura sistemática de intimidación que impedía que alguien hiciera responsable a la dirección. Comencé a conectarme con otros empleados de manera más deliberada, construyendo relaciones con personas que parecían tan frustradas como yo con la dirección que estaba tomando la empresa. No los recluté ni les pedí que hicieran nada arriesgado, pero quería entender qué tan extendidos estaban los problemas. Las conversaciones confirmaron lo que sospechaba. Mucha gente veía cosas preocupantes pero se sentía impotente para abordarlas. Una conexión particularmente valiosa fue con un analista de datos llamado Kevin que trabajaba en el departamento de TI. Mencionó casualmente durante una conversación que había notado patrones inusuales en cómo se accedía y modificaban ciertos archivos. Cuando le pregunté qué quería decir, explicó que algunos registros financieros tenían sus metadatos alterados retroactivamente, lo que sugería que alguien estaba volviendo atrás y cambiando documentos después de los hechos. Se lo mencioné a mi supervisor, dijo Kevin. Me dijo que me ocupara de mis asuntos y me concentrara en mis proyectos asignados, pero es extraño, ¿sabes? ¿Por qué alguien necesitaría alterar registros antiguos a menos que intentara ocultar algo? Le pregunté si todavía tenía evidencia de esas alteraciones. Dudó, claramente nervioso, pero finalmente admitió que guardaba copias de los registros de metadatos. Porque toda la situación le molestaba. No lo presioné para que los compartiera, pero le di mi número de teléfono personal y le dije que si alguna vez quería discutirlo más, yo estaba disponible. 2 semanas después, Kevin me llamó un sábado por la tarde. Decidió que quería entregar las pruebas que había encontrado, pero estaba aterrado por posibles represalias. Nos encontramos en una biblioteca de un barrio diferente, lejos de cualquier lugar donde pudiéramos toparnos con colegas. Trajo una memoria USB con los registros de metadatos junto con su propio análisis que mostraba qué archivos habían sido alterados y cuándo. Esto se siente mal, dijo mientras me entregaba la unidad. Como si estuviera siendo desleal. Pero algo no está bien en esa empresa, y no puedo simplemente fingir que no lo veo. Le agradecí y prometí proteger su identidad tanto como fuera posible. Sus pruebas eran exactamente el tipo de corroboración que necesitaba para demostrar que los problemas en Meridian no eran solo mi interpretación, sino hechos observables que varias personas habían notado. El peso de la responsabilidad se volvió más pesado. Ya no solo hablaba por mí mismo. Cargaba con las preocupaciones y evidencias de personas que eran demasiado vulnerables o estaban demasiado asustadas para hablar por sí mismas. Kevin tenía una familia que mantener y no podía permitirse perder su trabajo. Ruth estaba cerca de la jubilación y no podía arriesgar su pensión. Otros tenían hipotecas, préstamos estudiantiles, gastos médicos que hacían que la seguridad laboral fuera no negociable. Pensaba en ellos durante los momentos más oscuros, cuando cuestionaba si esta lucha valía el costo. Sus historias me recordaban que el silencio tenía su propio precio, pagado por todos los que seguían trabajando en un entorno donde los actos indebidos quedaban impunes.
Por esa misma época, también descubrí que Meridian tenía un historial de resolver quejas de manera discreta. Mediante búsquedas en registros públicos y conversaciones con exempleados a quienes localicé a través de redes sociales, descubrí al menos otros 3 casos en los últimos 7 años en los que la empresa había pagado indemnizaciones a antiguos empleados que fueron despedidos bajo circunstancias cuestionables. Todos los acuerdos de indemnización incluían cláusulas de confidencialidad, lo cual explicaba por qué no había oído hablar de ellos antes. Un ex empleado, un hombre llamado Robert, que trabajaba en gestión de riesgos, accedió a hablar conmigo bajo condición de anonimato. Su acuerdo de indemnización era legalmente vinculante, pero estaba dispuesto a compartir información general sobre su experiencia. Son muy buenos haciendo que parezcas tú el problema. Dijo que documentan todo meticulosamente, construyendo un caso que parece legítimo en la superficie. Para cuando te despiden, tienen un expediente lleno de problemas de rendimiento y violaciones de políticas que parecen justificar la terminación. Luchar contra ello requiere recursos que la mayoría de la gente no tiene. ¿Luchaste contra ello? No tanto como debería. Tenía ofertas de trabajo en otro lugar, y el dinero del acuerdo era lo suficientemente sustancioso como para que continuar la batalla no tuviera sentido financiero, pero me he arrepentido desde entonces. Se salieron con la suya porque tomé el camino fácil. Su arrepentimiento era palpable, y reforzó mi determinación de no permitir que eso sucediera en mi caso. Fuera lo que fuera que Darren y su equipo estuvieran planeando, yo no se lo pondría fácil. No me iría callado. La gota que colmó el vaso llegó un martes por la tarde a finales de octubre. Había estado trabajando en una auditoría de cumplimiento que requería revisar 3 años de datos de transacciones. Cuanto más profundizaba, más problemáticos se volvían los patrones. Encontré evidencia de clasificación intencional errónea de inversiones de alto riesgo, manipulación de métricas de rendimiento y subreporte sistemático de las tarifas cobradas a los clientes. Preparé un informe detallado con mis hallazgos y lo presenté a través del proceso oficial de revisión de cumplimiento. El informe fue a 3 personas, el director financiero, el consejero general y Darren Walsh. En menos de 1 hora, me llamaron a una reunión. Los 3 ejecutivos estaban allí junto con la directora de recursos humanos, una mujer llamada Patricia Holloway, que tenía reputación de proteger a la empresa a toda costa. Hemos revisado tu informe, dijo el director financiero sin preámbulos. Tus conclusiones son infundadas y demuestran una incomprensión fundamental de nuestras prácticas comerciales. Esperaba resistencia, pero no un rechazo total. Con todo respeto, señor, los datos hablan por sí solos. He documentado instancias específicas donde nuestros informes no se ajustan a los requisitos regulatorios. Has documentado tu interpretación, interrumpió Patricia, lo que francamente sugiere que quizás ya no seas la persona adecuada para este puesto. La amenaza era clara. Miré a Darren, quien estaba sentado en silencio con una expresión de satisfacción. Mantengo mi análisis, dije con firmeza. Si hay un error en mi metodología, estaré encantado de revisarlo con ustedes, pero los hechos subyacentes no cambian. El consejero general, un hombre nervioso llamado Stuart Brennan, aclaró su garganta. Quizás deberíamos pedir a nuestros auditores externos que lo revisen. Eso no será necesario, intervino Darren bruscamente. Lo necesario es asegurarnos de que nuestro equipo de cumplimiento entienda el alcance de su función. Esta empresa no necesita vigilantes autoproclamados creando problemas donde no los hay. La reunión terminó mal. Regresé a mi escritorio sabiendo que mi tiempo en Meridian estaba llegando a su fin de una manera u otra. Lo que no sabía era que ya habían decidido cómo manejarme. Esa tarde, me quedé hasta tarde para terminar de documentar las últimas piezas de evidencia que necesitaba. La oficina estaba casi vacía, la mayoría de la gente se había ido a las 6. Mi hora oficial de salida era a las 7:30, parte del horario extendido que Darren había impuesto para el personal de cumplimiento. Trabajé hasta las 7:27, luego recogí mis cosas y me dirigí al ascensor. Mientras caminaba por el estacionamiento hacia mi auto, noté que un hombre me seguía. Vestía un overol de mantenimiento, pero algo en su forma de moverse no encajaba. Apresuré el paso, con el corazón acelerado. Llegué a mi auto y cerré las puertas de inmediato. El hombre se acercó, pero luego pareció pensarlo mejor y se alejó. Mis manos temblaban mientras encendía el motor y salía del garaje. No fui a casa. En cambio, conduje hasta la oficina de Gregory y le conté lo sucedido. Escuchó con atención, su expresión grave. Necesitas presentar el reporte de denuncia ahora, dijo. Esta noche, no podemos esperar más. Pasamos las siguientes 4 horas preparando la queja formal para la Comisión de Bolsa y Valores. El documento era minucioso y detallado, exponiendo cada violación que descubrí junto con la evidencia de respaldo. Gregory me explicó las protecciones legales para los denunciantes y qué esperar una vez presentada la queja. A las 11:30 de esa noche, enviamos el reporte electrónicamente. Gregory también envió copias al Departamento de Justicia y a la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. La evidencia estaba ahora en manos de las autoridades federales. ¿Qué pasa después?, pregunté. Investigarán.
Podría tomar meses, pero con la documentación que has proporcionado, se moverán más rápido de lo habitual. Mientras tanto, estás protegido bajo la ley federal. Si Meridian toma represalias contra ti de alguna manera, eso se convierte en una violación separada con consecuencias graves. Conduje a casa exhausto, pero aliviado. Lo que sea que sucediera después, había hecho lo correcto. A la mañana siguiente, llegué al trabajo y descubrí que mi tarjeta de acceso ya no funcionaba. Llamé a la recepción principal, asumiendo que era un fallo técnico. Patricia respondió en su lugar. Tu empleo ha sido terminado con efecto inmediato, dijo fríamente. Seguridad te escoltará si intentas entrar al edificio. Tus efectos personales te serán enviados por correo. ¿Con qué motivo?, pregunté, aunque ya lo sabía. Violación de la política de la empresa. Saliste del trabajo 3 minutos antes de tu hora autorizada de salida de las 7:30 sin autorización. Política de tolerancia cero. La absurdidad era casi risible. Después de 4 años de servicio ejemplar, me despedían por salir 3 minutos antes mientras literalmente huía de alguien que podría haber sido enviado, para intimidarme o hacerme daño. Ya veo, dije en voz baja. Me pondré en contacto con mi abogado. Es tu prerrogativa. Esta conversación ha terminado. Colgó. Inmediatamente llamé a Gregory y le expliqué lo sucedido. No se sorprendió. Están entrando en pánico. Dijo que saben que presentaste una queja y este es su intento de desacreditarte, pero han cometido un error crítico. El momento es demasiado obvio y la razón es demasiado mezquina. Esto en realidad fortalece tu caso. ¿Y el correo electrónico?, pregunté. ¿Realmente enviarán un aviso a toda la empresa? ¿Podrían? Es una táctica de intimidación destinada a humillarte y advertir a otros empleados sobre lo que sucede cuando te enfrentas a la gerencia. Documenta todo, pero no respondas públicamente. Déjalos cavar su propia tumba. Esa tarde, el correo electrónico fue enviado. Mi teléfono estalló con mensajes, pero seguí el consejo de Gregory y me mantuve en silencio. En lugar de eso, reenvié el correo a Hammond y a los investigadores de la SEC asignados a mi caso. Esa noche, Gregory llamó con noticias. La SEC se está moviendo más rápido de lo esperado. Están tratando esto como un caso de alta prioridad debido a la naturaleza de las violaciones y la obvia represalia. Ya han comenzado a entrevistar a otros empleados de Meridian. ¿Cuánto tiempo hasta que algo suceda? Días, no semanas. También están coordinando con el Departamento de Justicia porque algunas de las violaciones cruzan hacia territorio criminal. Tu ex empresa está a punto de tener una semana muy mala. Tenía razón. 3 días después de que el correo fue enviado, desperté con llamadas perdidas de números desconocidos. Devolví una de ellas y me encontré hablando con una investigadora de la SEC llamada Mónica Shepard. Me agradeció por mi cooperación y preguntó si estaría disponible para una entrevista más tarde ese mismo día. Acepté inmediatamente. La entrevista tuvo lugar en un edificio federal en el centro. Mónica y otros 2 investigadores pasaron 4 horas revisando mi evidencia con un detalle extenuante. Hicieron preguntas directas sobre transacciones específicas, sobre las conversaciones que había tenido con los ejecutivos, sobre la línea de tiempo de eventos que condujeron a mi despido. Tu documentación es excepcional, dijo Mónica al final de la entrevista. Estamos construyendo un caso sólido, y tu testimonio será crucial. Quiero que sepas que tomamos las represalias contra denunciantes muy en serio. Lo que te pasó no quedará sin respuesta. El lunes siguiente, exactamente una semana después de ese correo. Humillante, agentes federales entraron en la sede de Meridian con órdenes de registro. Incautaron computadoras, congelaron cuentas y comenzaron a interrogar a ejecutivos. La investigación ya no era discreta ni sutil. Darren Walsh fue suspendido de sus funciones administrativas pendiente del resultado de la investigación. Lo mismo ocurrió con el director financiero. Stuart Brennan, el consejero general, renunció de inmediato. Patricia Holloway intentó distanciarse de toda la situación, alegando que solo seguía órdenes. La empresa emitió un comunicado vago sobre cooperar plenamente con las autoridades, pero entre bastidores, todo se desmoronaba. Los clientes comenzaron a retirar sus cuentas. Empleados clave empezaron a buscar otros trabajos. El precio de las acciones se desplomó. 2 semanas después, se presentaron cargos penales. Darren enfrentaba múltiples cargos por fraude de valores, fraude electrónico y obstrucción a la justicia. El director financiero recibió cargos similares. Incluso Patricia fue acusada de manipulación de testigos y represalias contra un denunciante. El caso llegó a las noticias nacionales. Los periodistas indagaron en la historia de Meridian y encontraron un patrón de prácticas comerciales agresivas y encuentros cercanos con los reguladores. Mi nombre se mantuvo confidencial en la mayoría de las coberturas, pero cualquiera que hubiera recibido ese correo electrónico sabía exactamente quién era el denunciante. Antiguos colegas se pusieron en contacto para disculparse por su silencio, explicando que habían estado aterrorizados por Darren y su círculo íntimo. Varios admitieron que habían sido testigos de prácticas cuestionables, pero no habían sabido qué hacer al respecto.
Algunos tenían pruebas propias y ahora estaban cooperando con los investigadores. Durante el siguiente año y medio, los procedimientos legales avanzaron. La demanda civil que presenté, separada de los procedimientos penales, progresó rápidamente. Gregory la estructuró para incluir reclamos por despido injustificado, represalias, difamación y angustia emocional. Las demandas por difamación se centraron en ese correo electrónico corporativo, que había asociado permanentemente mi nombre y rostro con la deshonestidad en la mente de cientos de personas. Destruyeron tu reputación públicamente, explicó Gregory. Eso tiene un valor monetario real, y van a pagar por ello. El equipo legal de Meridian inicialmente intentó luchar, argumentando que la terminación era legítima y basada en violaciones de políticas. Pero cuando Gregory presentó la línea de tiempo que mostraba que yo había presentado una denuncia de informante, apenas horas antes de ser despedido, y que la supuesta violación de política fue salir 3 minutos antes mientras huía de una situación potencialmente amenazante, su defensa se derrumbó. Llegamos a un acuerdo extrajudicial por una cantidad que no puedo revelar, pero fue sustancial. Más importante aún, el acuerdo incluía disposiciones que requerían que la empresa emitiera una retractación formal del aviso de terminación, enviara una disculpa corporativa reconociendo que mi despido fue injustificado, e implementara nuevas políticas de protección para informantes. El correo electrónico que se envió a todos los empleados esta vez fue muy diferente. Reconocía que había sido despedido injustamente en represalia por plantear preocupaciones legítimas de cumplimiento. Declaraba que el correo electrónico anterior había sido enviado en violación de la política de la empresa y, sin la autorización adecuada. Se disculpaba por el daño a mi reputación y carácter. Para ese momento, por supuesto, apenas quedaba una empresa para enviarlo. Meridian Financial Group estaba en caída libre. Las multas regulatorias superaban los $50 millones. Las acusaciones penales estaban en curso. La junta directiva votó para disolver la empresa y liquidar sus activos para resolver las reclamaciones de los clientes defraudados. Darren Walsh fue condenado por 14 cargos y sentenciado a 8 años de prisión federal. El director financiero recibió 6 años. Patricia Holloway aceptó un acuerdo de culpabilidad y recibió 18 meses más libertad condicional. Stuart Brennan evitó cargos criminales al cooperar extensamente con los fiscales, pero su carrera legal estaba efectivamente terminada. Observé cómo se anunciaban los veredictos desde la galería, sentado junto a Gregory. Cuando el juez anunció la sentencia de Darren, no sentí satisfacción ni triunfo, solo una tranquila sensación de cierre. Él construyó su imperio sobre el miedo y el engaño, y finalmente eso lo alcanzó. La sala del tribunal estuvo sorprendentemente llena para la audiencia de sentencia. Los periodistas ocupaban las 2 primeras filas, con sus portátiles abiertos y los dedos listos sobre los teclados. Antiguos empleados de Meridian llenaban los asientos detrás de ellos, algunos pareciendo reivindicados, otros simplemente exhaustos. Reconocí caras de mi tiempo allí, personas que habían quedado atrapadas en el fuego cruzado de la investigación o que habían perdido sus trabajos, cuando la compañía colapsó. Fuera del Palacio de Justicia, después, varios reporteros intentaron acercarse a mí para pedir comentarios. Gregory hizo de bloqueo, rechazando educadamente en mi nombre mientras yo me dirigía hacia su auto. Una reportera fue lo suficientemente persistente como para seguirnos hasta el otro lado de la calle, gritando preguntas sobre si sentía que las sentencias eran adecuadas. Me detuve y me volví para enfrentarla. Gregory me lanzó una mirada de advertencia, pero ya había decidido decir algo. La justicia no es solo sobre castigo, dije. Es sobre rendición de cuentas. Hoy, personas que abusaron de su poder fueron responsabilizadas. Eso importa más que cualquier sentencia específica. La cita apareció en varios artículos de noticias al día siguiente, aunque la mayor parte de la cobertura se centró en los detalles financieros del caso y las implicaciones más amplias para el gobierno corporativo. Mi nombre fue mencionado, pero usualmente de pasada, como el denunciante cuya queja desencadenó la investigación. La anonimidad me venía bien. Nunca quise atención ni reconocimiento. Simplemente quería que saliera la verdad y que la gente afrontara las consecuencias de sus actos. Pero las secuelas no fueron tan limpias ni simples como esperaba. El acuerdo civil me dio seguridad financiera, pero no pudo deshacer el daño a mi carrera y reputación. A pesar del reconocimiento público de que me despidieron injustamente, la asociación con un enorme escándalo corporativo ponía nerviosos a muchos empleadores potenciales. Varias entrevistas de trabajo iban bien hasta que las verificaciones de antecedentes revelaban mi conexión con el caso Meridian. Las ofertas nunca llegaban. Una gerente de contratación fue lo suficientemente honesta para explicar la situación durante una llamada de rechazo. Claramente tenías razón en todo, y lo que hiciste fue admirable, dijo. Pero contratarte significa potencialmente invitar escrutinio y controversia. Nuestra junta no se siente cómoda con ese nivel de riesgo, independientemente de las circunstancias. La ironía no se me escapaba. Había expuesto delitos financieros y había sido reivindicado por fiscales federales, pero de alguna manera aún me consideraban demasiado arriesgado para contratar. Las mismas cualidades que me hacían eficaz en mi trabajo,
La atención al detalle y la negativa a pasar por alto problemas, aparentemente también me convertían en un riesgo. Gregory me puso en contacto con otros abogados especializados en casos de discriminación laboral y represalias. Me explicaron que este tipo de lista negra era sutil y difícil de probar, pero muy real. Las empresas hablaban entre sí y la palabra se extendía rápidamente sobre personas percibidas como problemáticas, incluso cuando el problema que causaban estaba totalmente justificado. Necesitas replantear tu narrativa, aconsejó un abogado. No te vayas con una historia de denunciante. El consejo se sintió como si me dijeran que ocultara o minimizara la experiencia profesional más significativa de mi vida. Pero entendí la sabiduría práctica detrás de ello. Los empleadores potenciales querían ver competencia y confiabilidad, no a alguien que pudiera volverse en su contra si surgían problemas. Mi situación financiera se estabilizó gracias al acuerdo, lo que me dio un respiro para ser selectivo con las oportunidades laborales. Podía permitirme esperar por la posición correcta en lugar de aceptar la primera oferta por desesperación. Ese lujo no pasó desapercibido para mí, especialmente considerando cuántos otros denunciantes terminaron arruinados financieramente por sus decisiones de hablar. Pasé tiempo como voluntario en organizaciones que apoyaban la transparencia y la responsabilidad en el lugar de trabajo. A través de este trabajo, conocí a docenas de personas con historias similares a la mía. Algunos habían denunciado fraude en agencias gubernamentales. Otros habían reportado violaciones de seguridad en plantas manufactureras o expuesto negligencia profesional en entornos de salud. A pesar de las diferentes industrias y violaciones específicas, el hilo común era universal. Decir la verdad al poder conllevaba un costo personal enorme. Una ex investigadora farmacéutica llamada Diana resonó particularmente conmigo. Ella había denunciado que su empresa falsificaba datos de ensayos de medicamentos, poniendo potencialmente a los pacientes en riesgo. Su recompensa por esto había sido el despido, una demanda de su antiguo empleador alegando robo de información propietaria, y una reputación profesional tan dañada que finalmente abandonó el campo por completo. Lo volvería a hacer, me dijo durante una reunión del grupo de apoyo. Pero desearía que alguien me hubiera preparado para lo difícil que sería. No solo las batallas legales o la pérdida del trabajo, sino el costo psicológico, la constante duda, la sensación de que has quemado toda tu carrera por principios que nadie más parece valorar. Sus palabras capturaron algo que yo había luchado por articular. La vindicación a veces se sentía vacía, opacada por las realidades prácticas de reconstruir una vida y una carrera desde cero. El dinero del arreglo ayudó, pero el dinero no podía restaurar las relaciones que se habían fracturado bajo el estrés, no podía borrar los meses de ansiedad y noches sin dormir. No podía devolverme la trayectoria profesional en la que estaba antes de que todo explotara. También aprendí sobre denunciantes cuyos casos nunca ganaron tracción. Gente que había reportado problemas graves, proporcionado evidencia sólida y seguido todos los procedimientos adecuados, solo para ver sus quejas desaparecer en procesos burocráticos que no llevaban a ninguna parte. Habían sacrificado todo sin nada que mostrar excepto carreras destruidas y la validación de que el sistema estaba roto. Conocer a estas personas me hizo agradecido por cómo había resultado mi caso, incluso mientras lidiaba con sus costos. La investigación de la SEC había sido exhaustiva y relativamente rápida. Los fiscales se habían tomado el caso en serio. La evidencia había sido lo suficientemente convincente como para que siguieran condenas. Muchos denunciantes nunca llegaron tan lejos. La reacción de mi familia ante todo había sido complicada. Mi madre oscilaba entre el orgullo por mi integridad y la preocupación por mi futuro. Mi padre, un hombre práctico que había trabajado en el mismo empleo de manufactura durante 30 años, no podía entender por qué no simplemente había mantenido la cabeza baja y cobrado mi cheque. Podrías haberte transferido a otro departamento, dijo durante una tensa cena familiar unos 6 meses después del acuerdo, o simplemente haber buscado otro trabajo discretamente. ¿Por qué armar tanto escándalo? Porque se estaba perjudicando a la gente, respondí, tratando de mantener la frustración fuera de mi voz. Se estaba manejando mal el dinero de los clientes. Se estaban violando regulaciones. Alguien tenía que decir algo y ese alguien tuviste que ser tú. La pregunta me dolió porque me la había hecho a mí mismo innumerables veces. ¿Por qué tenía que ser yo? ¿Por qué no pudo alguien más darse cuenta de los problemas y reportarlos? ¿Por qué tuve que ser yo quien sacrificara mi carrera y mi paz mental? Pero conocía la respuesta. Alguien tenía que hacerlo. Y yo estaba en una posición para ver lo que ocurría. Tenía la experiencia para reconocer las violaciones y la documentación para probarlas. Alejarme habría sido más fácil, pero habría significado vivir con el conocimiento de que elegí la comodidad personal sobre la responsabilidad. Sí, dije finalmente. Tenía que ser yo. Mi padre no respondió, pero mi madre extendió la mano y apretó la mía. Cualquier duda que tuvieran sobre mis elecciones, me apoyaban. Eso significaba más de lo que probablemente se daban cuenta. La terapia se volvió una parte esencial para procesar todo lo que sucedió. Al principio me resistí, viéndola como una admisión de debilidad o incapacidad para sobrellevarlo. Pero el trauma de la experiencia, tanto el acoso laboral como la subsecuente convulsión, no era algo que pudiera simplemente superar o ignorar.
Mi terapeuta, una mujer llamada doctora Martínez, especializada en trauma laboral, me ayudó a entender que lo que había experimentado era una forma de guerra psicológica. El aislamiento sistemático, las críticas arbitrarias, la vigilancia constante, todo había sido diseñado para quebrarme y forzarme a irme. Reconocerlo como abuso deliberado en lugar de fricción laboral normal fue extrañamente liberador. No estás exagerando, dijo la doctora Martínez durante una sesión. Lo que te hicieron fue calculado y cruel. El hecho de que hayas mantenido tu ética en esas circunstancias muestra una fuerza tremenda, no debilidad. Ella también me ayudó a trabajar los sentimientos complicados hacia las personas que habilitaron a Darren, el director de recursos humanos que envió el correo humillante, los ejecutivos que desestimaron mis preocupaciones, los colegas que dieron la espalda cuando hablar podría haber marcado una diferencia. Pasé meses enojado con todos ellos. Y esa ira me estaba carcomiendo. La ira es útil cuando motiva la acción, explicó la doctora Martínez. Pero una vez que has tomado las acciones que puedes tomar, aferrarte a esa ira solo te lastima a ti. No les afecta en absoluto. Aprender a soltar esa ira fue más difícil de lo que esperaba. Quería que sufrieran como yo había sufrido. Quería que entendieran el daño que habían causado y sintieran un remordimiento genuino, pero la mayoría nunca lo haría. La declaración de culpabilidad de Patricia Holloway no incluyó ninguna disculpa hacia mí. La declaración del CFO durante la sentencia se centró en su propio estatus caído y el sufrimiento familiar, sin reconocer a las personas que había dañado. Darren mantuvo su inocencia incluso después de la condena, insistiendo en que había seguido prácticas estándar de la industria. Finalmente, me di cuenta de que el perdón no se trataba de absolverlos ni de fingir que sus acciones eran aceptables. Se trataba de liberar el peso emocional que estaba cargando para poder seguir adelante. Ya me habían quitado suficiente. No permitiría que también me arrebataran el futuro, refugiándome en la amargura. El camino de regreso al empleo llegó a través de una conexión inesperada. Una mujer llamada Clare, que había estado en la junta directiva de una de las organizaciones de defensa de denunciantes con las que yo era voluntario, trabajaba para una firma de consultoría regulatoria. Ella me había escuchado hablar en un evento sobre la importancia de crear mecanismos seguros de denuncia dentro de las organizaciones. Después de mi presentación, se acercó con una tarjeta de presentación. Estamos buscando a alguien con tu experiencia y perspectiva, dijo. ¿Te interesaría saber más sobre lo que hacemos? La firma de consultoría se especializaba en ayudar a empresas a desarrollar programas de cumplimiento y marcos éticos. Trabajaban con organizaciones que intentaban reconstruir la confianza después de escándalos o que querían prevenir problemas antes de que comenzaran. El rol que describió implicaba auditar los sistemas de cumplimiento existentes, capacitar a empleados en toma de decisiones éticas y ayudar al liderazgo a crear culturas donde la gente se sintiera segura planteando inquietudes. Básicamente, Clare explicó durante mi primera entrevista, necesitamos personas que entiendan no solo las regulaciones técnicas, sino la dinámica humana que conduce a las violaciones. Tú has visto de primera mano cómo buena gente puede permitir malas conductas a través del silencio y el miedo. Esa perspectiva es invaluable. La oferta de trabajo llegó 2 semanas después. El salario era comparable al que tenía en Meridian, y el trabajo se sentía significativo de maneras que mi empleo anterior nunca lo había sido. En lugar de solo identificar problemas, estaría ayudando a las organizaciones a prevenirlos. En lugar de trabajar dentro de un sistema roto, estaría ayudando a solucionar problemas sistémicos. Mi reputación profesional estaba técnicamente limpia, pero toda la situación me había dejado exhausto y desconfiado de los entornos corporativos. Tomé 6 meses de descanso para recuperarme y averiguar qué quería hacer a continuación. Durante ese tiempo, me contactó una organización sin fines de lucro que trabajaba con denunciantes, ayudándoles a navegar los desafíos legales y personales que surgían al hablar en contra de instituciones poderosas. Me preguntaron si estaría dispuesto a compartir mi historia y potencialmente asesorar a otros que pasaban por situaciones similares. Acepté, y se convirtió en un trabajo inesperadamente significativo. Conocí personas de todas las industrias que descubrieron irregularidades y enfrentaron represalias por intentar hacer lo correcto. Algunas de sus historias hicieron que la mía pareciera moderada en comparación. Otras eran inquietantemente similares, hasta en las razones insignificantes usadas para justificar sus despidos. Lo que más me impactó fue cuánta gente permaneció en silencio a pesar de conocer problemas graves. Tenían miedo de perder sus trabajos, sus reputaciones, su seguridad financiera. Habían visto lo que les ocurría a los denunciantes y decidieron que no valía la pena el riesgo. Entendí ese miedo íntimamente. Hubo momentos, especialmente en los días más oscuros después de ser despedido, en que cuestioné si había tomado la decisión correcta. El estrés afectó mi sueño, mis relaciones, mi autoestima. Pasé meses dudando de cada decisión, preguntándome si podría haber manejado las cosas de otra manera. Pero también sabía lo que habría pasado si me hubiera quedado callado. Más clientes habrían sido defraudados. Habrían ocurrido más violaciones regulatorias. Darren y su equipo habrían continuado operando con impunidad, confiados en que su autoridad y tácticas de intimidación podrían suprimir cualquier oposición.
Eventualmente, volví a trabajar en el campo de cumplimiento normativo, pero para un tipo diferente de organización. Me uní a una firma de consultoría regulatoria que ayudaba a empresas a construir marcos éticos y sistemas internos de denuncia. El trabajo era gratificante de maneras que mi empleo anterior nunca lo había sido, porque ayudaba a crear entornos donde la gente se sintiera segura planteando inquietudes antes de que escalaran a una crisis. Mi teléfono aún guarda ese correo en una carpeta etiquetada Pruebas. A veces lo miro y recuerdo lo humillada que me sentí en ese momento, viendo mi foto adjunta a esas palabras. Despedida por salir 3 minutos antes. No recontratar. Lo que esos ejecutivos no entendieron fue que la humillación pública solo funciona si la persona humillada tiene algo de qué avergonzarse. Yo no. Había salido 3 minutos antes porque me sentía insegura. Había planteado inquietudes porque descubrí irregularidades reales. Había presentado una denuncia de protección al denunciante porque era lo correcto legal y éticamente. Intentaron convertirme en un ejemplo de lo que pasa cuando desafías a la autoridad. En cambio, ellos se convirtieron en ejemplos de lo que pasa cuando priorizas el poder sobre la integridad. El agente federal que entró en su sala de juntas no tuvo que decir mucho. Según personas que estuvieron allí, simplemente se identificó, presentó la orden y declaró que la empresa estaba bajo investigación por fraude de valores y represalias contra un denunciante. Una frase que lo cambió todo. El caos que siguió no fue obra mía. No fabriqué pruebas ni exageré acusaciones. Simplemente documenté lo que realmente ocurría y confié en que el sistema legal funcionaría como debía. El hecho de que lo hiciera, aunque fuera parcialmente, todavía me sorprende. Años después, me encontré con alguien que solía trabajar en el departamento de finanzas de Meridian. Tomamos un café y me contó sobre el día que llegaron los agentes. Como todo el edificio quedó en silencio mientras la gente veía a los ejecutivos ser escoltados a las salas de conferencias. Como la comprensión se extendió lentamente de que la empresa para la que habían trabajado estaba construida sobre mentiras. Como muchos empleados se sintieron tanto reivindicados como traicionados cuando supieron la magnitud de las violaciones. Ese correo que recibiste, dijo ella en voz baja. Nos enfureció a muchos. No contigo, con ellos. Varias personas casi renunciaron ese día por lo incorrecto que fue. Cuando todo salió a la luz, entendimos por qué lo habían hecho. Intentaban intimidar a todos para que guardaran silencio. ¿Funcionó?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Al contrario. Hizo que la gente comenzara a hacer preguntas que antes temía hacer. Una vez que comenzó la investigación, la gente se presentó con información que habían guardado durante años. No fuiste el único que había notado problemas. Esa conversación significó más para mí que cualquier cheque de indemnización o victoria legal. Saber que mis acciones les habían dado a otros el valor para hablar, ese fue el verdadero pago. El título de ese correo estaba destinado a destruirme. En cambio, se convirtió en evidencia en un caso federal que destruyó a quienes lo enviaron. 3 minutos antes se convirtieron en los 3 minutos más costosos en la historia de esa empresa y los 3 minutos más valiosos de mi vida. A veces la justicia toma tiempo. A veces requiere sacrificio y riesgo. Pero a veces, cuando defiendes lo correcto, incluso cuando te cuesta todo, el universo tiene una forma de arreglar las cosas. Aprendí que puedes quitarle a alguien su trabajo, su reputación, incluso su sentido de seguridad, pero no puedes quitar la verdad. Y eventualmente, inevitablemente, la verdad gana.